Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos y a nuestras hermanas que son parte de nuestros cultos dominicales, por supuesto, los días domingo, y que siempre están también compartiendo con nosotros. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y por supuesto nuestros hermanos que son parte de nuestra congregación, Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Hoy vamos a compartir una vez más la palabra del Señor y voy a pedirle que busquen su Biblia en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, vamos a estar dando lectura y hoy día vamos a estar hablando de la verdadera esencia de la Navidad. Ya nos acercamos a unos días para poder recordar una vez más el nacimiento de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a hablar cuál es la verdadera esencia de la Navidad. Y quiero leer un pasaje muy importante, una profecía hecha 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Miqueas capítulo 5, versículo 2, un pasaje maravilloso. Y dice, rodéate ahora de muros, agrúpate. Le está hablando al pueblo de Israel. Agrúpate, hija de guerrero, no han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Señor, quiero darte gracias en esta hora, Padre, por tu palabra, Señor, que es maravillosa, que es gloriosa para, Señor, nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, quiero darte gracias porque desde el momento en que allí Adán y Eva pecaron, Señor, tú revelaste, Señor, este propósito, Señor, eterno, Señor, este propósito, Señor, oh Dios mío, este plan hecho allá en la eternidad, Señor amado, para cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, por escogernos, Señor, por hacernos tus hijos, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano y a cada hermana que en este día, Señor, también escuchara tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a compartir por algunos instantes, algunos minutos de la palabra del Señor. Y quiero comenzar diciendo que cuando hoy nosotros, o cuando en estos días nosotros vemos la televisión, inmediatamente nos damos cuenta del espíritu que reina en esta época del año, en este mundo en que vivimos. Y supuestamente, y podríamos decirlo así entre comillas, supuestamente se está celebrando el nacimiento de Cristo. Ahora, hay algunos que creen que el comer excesivamente, el beber en exceso, muestra verdaderamente lo que es la esencia de la Navidad. Otros se dejan llevar por el consumismo, quien compra más, quien adquiere más, quien aparenta más. Y pareciera que esa es la esencia de lo que es la Navidad en estos días. Ahora, yo no quiero denunciar la mala forma de cómo se celebra la Navidad, ¿ya? Sino más bien considerar con cada uno de ustedes una de las profecías más sorprendentes, más gloriosas, más maravillosas que encontramos en el Antiguo Testamento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo decía, una profecía que ocurrió 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y una profecía que hoy nos ayudará a entender la verdadera esencia de lo que es la Navidad. Pero primero quiero dar algunas características de este profeta, porque Miqueas fue un profeta menor, ¿ya? Se le llamaba así por lo breve de su libro. De hecho, no quiere decir que los profetas mayores eran más y los menores menos. No, habla de que los profetas menores, su libro era menos extenso que los profetas más grandes, como Jeremías, como Isaías. Ahora, Miqueas era un profeta aproximadamente del siglo VIII, ¿ya? Pero que fue contemporáneo con Isaías. Ahora,
quiero decir que cuando Miqueas profetiza, él profetiza en un periodo, hermanos, muy difícil de la historia. Por un lado, mire, la nación estaba sufriendo una profunda corrupción moral y una profunda corrupción espiritual. Ese era por un lado. Y por otro lado, estaba la amenaza de la nación siria, una amenaza militar al norte de Israel, que en un tiempo no muy lejano, conforme a las Escrituras, castigaría a Israel, hermanos, con una derrota humillante. Así que cuando Miqueas profetiza, o cuando Miqueas entrega esta profecía, el pueblo estaba, la verdad, en una profunda descomposición. Podríamos decirlo, tenía una amenaza interna, que era la amenaza del pueblo de Asiria, y por fuera y por dentro estaba viviendo una corrupción espiritual y moral. Habían dejado al Señor, se habían apartado de sus leyes, se habían apartado de su palabra. Bueno, y vemos también el resultado de por qué aquella nación ya les había sitiado y luego les castigaría en una derrota humillante. Es en este contexto, para que nosotros podamos entender, en que el profeta, en este contexto desolador, él anuncia la llegada del Mesías. Qué tremendo, qué glorioso. Es en ese contexto de corrupción, de inmoralidad, y más encima, una nación rodeándolo para atacarlo, para destruirlo. Un ataque que sería desolador también para el pueblo de Israel. Y ahí es cuando él se levanta para dar esta profecía. Ahora, él anuncia la llegada del Mesías, el Cristo. La palabra Mesías en hebreo significa ungido, y esa misma palabra Mesías en el griego significa el Cristo. Él anuncia la llegada de ese gobernador, de ese Señor, de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, enviado por Dios al mundo para salvar a su pueblo. Y es lo que leíamos hoy. Esta profecía es gloriosa, porque Miqueas dice: rodéate, agrúpate, hija de guerrero. Mira cómo la llama, hija de guerrero, agrúpate, hija de guerrero. Dice: nos han sitiado. Mira lo que está diciendo, habían sido sitiados, pero con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Mira, ahí está la profecía, lo que ocurriría con Jesucristo, lo que ocurriría con el ungido, con el Mesías, con el Cristo. Pero mira el segundo versículo, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y qué glorioso esto: de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, o el Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, cuando nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, ahí tenemos, o Lucas nos ofrece más detalles interesantes. El César Augusto, que era el emperador del vasto imperio romano, que en aquella época dominaba toda la tierra de los israelitas, esto es glorioso, él firma una ley, mira, que obligaba a todo el pueblo a inscribirse en el censo. Entonces, como José y María eran de Nazaret, tuvieron que marcharse de ese lugar para ir a Belén. Esto es glorioso. Cómo la profecía se va cumpliendo, lo que Dios había escrito 700 años antes. Aleluya, cómo se cumple al pie de la letra. Vienen a mí las palabras cuando Jesús desciende para ser bautizado por Juan. Y Juan dice: no, Señor, bautízame tú, yo no puedo bautizarte. Y él dice: es necesario para que se cumpla toda escritura. Mira, a través de este censo que César Augusto había implementado, había firmado esta ley de que había una obligación de que este censo se produciera. Entonces José y María van a Belén, porque allí era la profecía, en un pequeño asno, el cual montaba a María, que era guiado por José. Qué glorioso poder entender que, imagínate que ese asno que montaba María
por decirlo así, pudiera haber tropezado y María hubiera caído. Hubiera tenido al niño Jesús allí en cualquier momento, porque ella estaba ya para tener al niño Jesús. Pero Dios jamás permitiría, aleluya, que ese asno, aleluya, tropezara y cayera, porque la profecía decía que, aleluya, de ti, pero tú, Belén Efrata. O sea, la profecía está hablando que en Belén sería el lugar donde nacería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese pequeño asno, conducido por José, llevó a María y a su preciosa carga, mira, la llevó justo a tiempo para que se produjera el nacimiento en Belén. Nada podía detener a ese asno, porque la profecía ya estaba dicha. En otras palabras, todo estuvo cronometrado desde la eternidad. ¿Sabe? Fue más puntual y más preciso que cualquier avión moderno de nuestros días. ¡Qué glorioso! Mira, también el apóstol Pablo en el libro de Gálatas escribe en el capítulo 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, fue un nacimiento en el tiempo y en el momento más adecuado, un cumplimiento de una profecía que tenía más de 700 años de antigüedad. Dime si eso no es glorioso. Es maravilloso. Ahora mira, lo primero que nos revela el profeta es el lugar donde había de nacer el Mesías. Versículo 2, ya lo hemos leído: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los principios, desde los días de la eternidad. Lo primero que nos revela, como dije, es el lugar donde había de nacer el Mesías. Aquí está revelado, sería en Belén. Ahora, los judíos no tenían ninguna duda de que allí nacería el rey de los judíos. Pero cuando Jesús nació, la Escritura dice que el rey Herodes, en los días del rey Herodes, cuando Jesús nace, dice que vienen del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos dicen: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. La Escritura dice que entonces el rey y todo el pueblo, toda Jerusalén con él se turbó. ¿Y qué hizo él? Convocó a todos los sacerdotes, a todos los escribas, a todos los principales del pueblo. Y él pregunta: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y ellos dijeron: en Belén de Judea. Mira, porque así está escrito por el profeta. Ahora, la primera pregunta que nos resalta para poder compartir, la pregunta es: ¿por qué Jesús nace en Belén? Como lo dice el texto, una aldea tan pequeña que de hecho fue pasada por alto cuando se censó a los poblados de Judá. O sea, era tan pequeña que fue pasada por alto. Eso es lo que dice: fue pasada por alto cuando se censó a los poblados de Judá. Y eso es lo que dice Miqueas: pequeña para estar entre las familias de Judá. La pregunta es: ¿por qué Jesús nace en Belén? ¿Por qué el maestro viene a nacer en un poblado tan pequeño? En un poblado quizás tan insignificante. Te pregunto, ¿no podría haber nacido en la capital del Imperio Romano? O por lo menos en la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. ¿Por qué Dios escoge una pequeña e insignificante aldea? Y en esa aldea un insignificante establo para la encarnación de su Hijo. Te lo vuelvo a preguntar: ¿por qué tuvo que nacer en un lugar como Belén? Probablemente hay dos razones que voy a compartir hoy. Dos razones por qué Jesús o Dios escoge este lugar tan insignificante, esta pequeña aldea, y por qué un establo. Mira, y la primera razón
es que siempre Dios suele hacer cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia de los hombres humillada. Sé que me estás escuchando y lo vuelvo a repetir. Primero es porque Dios suele hacer cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Imagínate si Belén hubiera sido una ciudad imponente, una ciudad famosa por sus edificaciones o por su poderío militar y económico. Si Belén hubiera sido esa clase de ciudad, entonces todos pensarían que fue por causa de sus logros humanos que Dios la escogió, que fue porque era una ciudad muy renombrada, muy imponente, muy famosa, que tenía grandes edificaciones, por eso tenía mérito para que allí naciera el Salvador. Pero sabemos que eso no era Belén. Pero mira, Dios hace estas cosas o hace de esta forma las cosas para que nosotros pongamos nuestros ojos para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza de los hombres, para que no pongamos, y siempre lo vamos a decir y una otra vez, y la Escritura no se cansa de decirlo, para que no pongamos nuestros ojos en lo que son los hombres, en la grandeza, la fuerza, la fortaleza de los hombres, sino más bien en la grandeza, en la bondad, en la grandeza de su misericordia, al derramar de su favor sobre personas que no merecíamos, personas indignas. Y mira, y eso es lo que nos enseña Pablo en el libro de Corintios. Recuerda que los creyentes en el libro de Corintios estaban divididos en torno a personas humanas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, de Cefas. Y Pablo le dice, y Pablo le escribe de esta manera: mirad, hermano, nuestra vocación. Mirad, hermano, lo que somos, dice Pablo. No soy mucho sabio, según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble. Y escúchalo bien, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es. ¿Sabes para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. O sea, hermanos, aquí no discutamos o no peleen por quién es el más grande o quién pertenece a quién. Aquí la gloria no es de los hombres. No somos nada. No merecíamos nada. Por eso Dios escogió a Belén, una ciudad insignificante, pequeña, para que el Hijo de Dios naciera allí, para demostrarnos que no es el esfuerzo de los hombres, no es la capacidad de los hombres. Dios nos escogió, aleluya, a los que no éramos sabios, los más pequeños, para que no digamos: Él me escogió porque yo era sabio, porque yo era fuerte, porque me necesitaba. Él me escogió solo por su gracia. En otras palabras, aquí Dios trata de desinflar el orgullo humano. ¿Y sabes por qué trata de desinflarlo? Porque ese es el gran problema del hombre, del ser humano. ¿Cuántos creyentes siguen creyendo que ellos están en el Evangelio porque Dios los necesita? O porque ellos, aleluya, tomaron la decisión. Y le comentaba a alguien hace poco tiempo: nosotros creemos que el Evangelio es aceptar a Cristo. Oh, yo acepto a Cristo y ya pertenezco al Evangelio. Pero la verdad, que la Escritura dice que fuimos aceptos en el amado. Aleluya, que quizás lo que voy a decir quizás te va a sonar un poco raro, pero esto no consiste en que yo acepte a Cristo. Esto consiste en que Cristo me acepte a mí, que Él me haya escogido allá en la eternidad. Esto no significa de que yo digo acepto a Cristo, paso a una campaña evangelística y digo yo acepto. No, significa de que, aleluya, el Espíritu Santo venga a tu vida y te revele la verdad del Evangelio, que haga una obra, que seas regenerado, que nazcas de nuevo. Por eso el Señor dice que ancha es la puerta, muchos son los que van por ella, pero angosto es el camino y estrecha es la puerta la que lleva a la vida eterna, y pocos son las que la hallan. Hay muchos que dicen
que son creyentes, pero no lo son. A eso se refiere. Hay muchos que hablan que son del Señor, pero sus frutos no dan testimonio. Su vida no ha sido cambiada, su vida no ha sido transformada. Y siempre yo digo, es imposible que yo diga que antes de llegar aquí, aleluya, pasó por encima un camión y tú me ves así como estoy. Cuando Cristo viene a la vida del hombre es como si pasara un camión por encima tuyo. Tu vida la cambia, la transforma, hace y provoca algo tremendo en tu ser y en tu vida. Eso hace el evangelio en el ser humano, en el hombre. Lo transforma, lo cambia. Qué glorioso, qué maravilloso. Entonces, posiblemente, en lo primero que vemos es para que nadie... Dios hace esto para que la gloria de Él sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Para que no dijeran, Él nació, aleluya, en Belén, si hubiera sido una ciudad famosa, como dije. Porque allí debía nacer el Hijo de Dios. No. No nació en ese lugar. O si nació, perdón, en Belén, pero era un lugar humilde, sencillo. Yo quiero que podamos entender que Dios nos creó para su gloria. Para que nosotros nos gozáramos en Él. Pero lamentablemente, al Dios crearnos para su gloria, el hombre no permaneció en su condición original. El hombre se rebeló, y usted lo sabe, contra su creador. Y esa rebelión trajo consigo grandes consecuencias para toda la raza humana. Y se convirtió el hombre, escúchalo bien, en enemigo de Dios, aun siendo sus enemigos. Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Nos convertimos en un enemigo de Dios y en un peligro para nuestros semejantes. Eso es el hombre, un peligro hoy para, aleluya, otro ser humano. Y mira, hace un tiempo atrás, en un país vecino, se publicó en un periódico esta frase: la sociedad está enferma. ¿O cuántas veces muchas personas dicen esto? La sociedad está enferma. Y cuando uno lee ese título, uno puede entender lo que el periodista o lo que alguien está transmitiendo. Pero en realidad no es que la sociedad es la que está enferma. No, es el hombre que está enfermo. No podemos encontrar ninguna solución a este problema que estamos viviendo como sociedad. Donde nadie puede salir a la calle tranquilo. Donde nadie puede vivir en su casa tranquilo. Si nosotros verdaderamente nos ponemos el dedo en la llaga, ¿sabes cuál es la llaga del hombre? ¿Cuál es el verdadero problema del hombre? El verdadero problema del hombre es que el hombre pecó contra su Dios y se rebeló contra Dios. Y se volvió un ser egoísta y orgulloso, un ser peligroso para el hombre mismo. Dime si no. Pero quiero decirte que ese no es el fin de toda la historia. Nosotros sabemos que en el mismo momento que el hombre pecó, Dios reveló ese glorioso plan de salvación con el propósito de revertirlo o de revertir el efecto que el pecado había producido en la creación y en el hombre. Y ahí es cuando Él hace la demostración de su gloria, mucho más extraordinaria de lo que su creación original hubiese podido transmitir. Fue para eso que el Hijo del Hombre vino, aleluya, hace 2000 años atrás, para restaurar a ese hombre dañado. ¡Qué glorioso! ¿Y sabe qué? Y convertirlo en un adorador, en el cual siempre tuvo que haber sido. Pero para eso, escúchalo bien, el hombre tiene que ser humillado. Por eso ese es el evangelio, como lo dice alguien. Cuando yo predico el evangelio, yo predico la palabra, el hombre debe ser humillado, Cristo exaltado. Y ese mensaje debe promover la santidad. Si tú predicas un mensaje y la gente, en vez de irse humillada de su asiento al escuchar la palabra, se siente humillada, se siente culpable por su pecado, ese es el mensaje, aleluya, verdadero del evangelio. Pero hoy cuando escuchamos a grandes predicadores, la gente, aleluya, sale con una tremenda pompa porque el predicador le dijo: tú eres el héroe, tú eres el grande, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, todos los logros, todos los éxitos son para ti. Pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio humilla al pecador, exalta a Cristo y promueve la santidad. Por eso el hombre debe recordar
que el hombre no es Dios. Solo Dios es Dios. El hombre no es Dios. Cristo se introdujo de tal manera en esta primera Navidad para que solo la gloria, o para que solo Él reciba la gloria. Quiero volver a decir, no había nada de extraordinario en aquella aldea. No había nada de extraordinario en ese establo donde María dio a luz. No, al contrario. Y así como no había nada de extraordinario en Belén, ni nada de extraordinario en ese establo, no hay nada de extraordinario en los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para ser los beneficiarios de esta salvación tan grande. Quiero decirte, mi hermano, que solo por gracia, para que solo Dios se lleve toda la gloria. Qué glorioso, qué maravilloso, hermanos. Entonces, como decíamos, la primera razón es que siempre Dios suele hacer cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia de los hombres humillada. Pero hay una segunda razón que quiero compartir hoy. Y es gloriosa. Es posible también, o es probable, que Cristo haya nacido en Belén para mostrar el carácter de su obra. ¿Sabes? Para mostrarnos que Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino para tomar el lugar del culpable que no merecía. Porque nuestro Señor no merecía un patíbulo, Él merecía un palacio. Si el hombre hubiera entendido al día que Él era el Mesías, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, no debieran haberlo recibido de la manera en que lo recibieron. Pero Él no nació en un palacio. Él vino, Él merecía un palacio y recibió un patíbulo. Cristo vino para tomar nuestro lugar. Y que lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, delante de la justicia de Dios, nosotros merecíamos un patíbulo, no un palacio. Él merecía un palacio y no un patíbulo. El patíbulo es ese instrumento que ejecutaba a los culpables. Cristo nació en una aldea pequeña e insignificante porque Él vino en nuestra representación. Él vino para tomar tu lugar. Antes de ser exaltado, Él tuvo que ser humillado. Y eso es lo que nos enseña Pablo en 2 de Filipenses. Y Él dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mira, tomó forma de siervo. O sea, tomó forma de siervo, forma de esclavo. Se hizo semejante a los hombres. Eso sí que es humillación, hermanos. Ahora, estando en esa condición, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La muerte para los criminales. Qué tremendo. Él vino a servir. Él vino a tomar mi lugar. Él vino a tomar tu lugar. Él cargó con mi pecado, Él cargó con tu pecado, aunque Él nunca pecó. Ahora mira, Miqueas no solo profetiza 700 años antes donde habría de nacer el Mesías, sino que también nos muestra la naturaleza de su gobierno. Y mire, quiero leer nuevamente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. Y aquí hay una palabra que es gloriosa: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Quiero decirte que Jesús, hermano, no vino a gobernar en su propio nombre. Y esta palabra es gloriosa. Aquí Él dice: pero tú, Belén Efrata, ya lo dije, pequeña para estar entre la familia de la tierra de Judá. Y mira lo que dice aquí: de ti me saldrá. No está diciendo de ti saldrá, no. Él dice, Miqueas dice: de ti me saldrá. O sea, en otras palabras, Jesús no vino a gobernar en su propio nombre. Ese que nacería en ti, Belén, ese que nacería en ti, Israel, viene de parte de mí. Eso está diciendo la Escritura.
En otras palabras, Jesús no vino sin el permiso, ni la autoridad, ni el consentimiento y la ayuda de su Padre. En otras palabras, Él fue enviado por el Padre para que fuera el Salvador de los hombres. Es como las palabras que le dice Dios a Samuel cuando unge a David. Úngelo porque Él me será por rey en Israel. Me será por rey. No será el rey de Israel. Él me será por rey de Israel. O sea, en otras palabras, Dios o Jesús vino por su Padre, en el nombre de su Padre, bajo su autoridad de su Padre, bajo el consentimiento de su Padre, en el nombre de su Padre. Él vino a gobernar de parte de su Padre. Él vino a establecer la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que se sometió a la voluntad de su Padre. Y llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo, a someterse a su Padre. Mira lo que dice Juan 4:34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Recuerdas ese pasaje? Jesús con los discípulos frente a la mujer samaritana. Los discípulos fueron a comprar pan porque tenían hambre. Jesús, cansado, con hambre, con sed, se acerca al pozo. Cuando Él habla con aquella mujer samaritana, y tú conoces la historia, y ellos vuelven: Señor, aquí hemos comprado pan. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. No importa el hambre, no importa el cansancio, no importa la sed. Esa es mi voluntad, aleluya, que haga, o mi comida, que haga la voluntad del que me envió. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Muchos quisieron hacerle rey para que los libertara de la opresión de los romanos, pero Él vino para que los hombres se arrepintieran y se sometieran al gobierno de su Padre. ¡Qué glorioso! Por último, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, queriéndolo hacer rey. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo predicaba el domingo pasado que Dios, hermano, permite las aflicciones para que no nos olvidemos de dónde venimos, a dónde vamos, de dónde pertenecemos, de dónde somos. Para que no nos quedemos aquí, aleluya, y que el mundo entre en nuestras vidas. No, nosotros no pertenecemos a este lugar. Y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Por eso nadie pelea por mí, porque he venido a dar mi vida. Qué glorioso. Mira, para terminar, quiero, en este último punto, hablar un poco de la esencia de la persona del Mesías. Y mire, quiero hacer una pregunta en este último punto que voy a compartir. Y que es glorioso para terminar el texto que he leído. ¿Vino Jesús alguna vez antes? Te pregunto, ¿vino Jesucristo alguna vez antes de ese día cuando Él nació allí en el pesebre? Y la respuesta es que sí. Pues nuestro texto que leíamos decía que su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, lo primero es que Cristo ha tenido su salida en su divinidad desde los días de la eternidad. Quiero decirte que Él no había sido una persona secreta, ni una persona silenciosa hasta ese momento. Ese niño que había nacido y obrando cosas maravillosas, había ese niño que allí hizo milagros, ya había hecho cosas maravillosas desde hace mucho tiempo. Ese bebé dormido en sus brazos o en los brazos de su madre, era bebé hoy, pero era el anciano de la eternidad. En otras palabras, ese niño que estaba allí no había hecho su primera aparición en el escenario de este mundo. Aún antes de que su nombre hubiera sido escrito en los registros de los circuncidados, antes de que su nombre hubiera sido escrito, Él ya era Dios. Él ya existía desde la eternidad. Ya era su salida desde el principio de los días de la eternidad.
Desde los tiempos antiguos, Él había salido como nuestra cabeza del pacto en la elección, como lo dice el libro de Efesios, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él salió por su pueblo como su representante ante el trono. Aún antes que su pueblo fuera engendrado en el mundo, Él ya era desde la eternidad. ¡Qué glorioso! Él fue desde la eternidad que sus poderosos dedos tomaron la pluma y escribió su propio nombre, el nombre del eterno Hijo de Dios. Fue desde la eternidad que firmó el pacto con su Padre, que pagaría sangre por sangre. Fue allá en la eternidad donde Él firmó ese pacto que pagaría herida por herida, sufrimiento por sufrimiento, agonía por agonía, muerte por muerte, a favor de ese pueblo que éramos nosotros. No fue allí en su nacimiento cuando tenía 30 años, sino que fue allá en la eternidad que Él se entregó a sí mismo sin murmurar una palabra, que desde su cabeza hasta la planta de sus pies sudaría sangre. Fue allá en la eternidad, aleluya, donde Él escribió, firmó que sería escupido, traspasado, que se burlarían de Él, que pondrían una corona de espinas, aleluya, en su cabeza. Fue allá donde Él firmó que viviría la agonía de la cruz. Sus salidas como nuestra garantía fueron desde la eternidad. ¡Qué glorioso! No, Él había, aleluya, estado antes de haber nacido. Antes de que su madre lo tomara en sus brazos, Él ya había existido allá en la eternidad. Su mano gloriosa hizo todas estas cosas. Quiero decir que, por último, Él vino para ser Señor en Israel. Y mira, esto es algo muy glorioso, porque es algo muy singular que se dijera que Jesucristo era nacido el Rey de los judíos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú analizas la historia, muy pocos, algunos, o podríamos decir que casi ninguno alguna vez ha nacido siendo rey. Algunos hombres nacen como príncipe, pero rara vez nacen como reyes. De hecho, no creo que encuentres algún caso en la historia donde un niño haya nacido rey. Nació como el príncipe de Gales, no sé, y tal vez tuvo que esperar un número de años hasta que su padre muriera, entonces lo harían rey, poniéndole una corona en su cabeza y un crisma sagrado y otras cosas extrañas por el estilo, pero no nacieron rey. La verdad que no podemos recordar a nadie que haya nacido rey, excepto Cristo. Él vino para ser el rey de Israel, el que será Señor en Israel. Él nació siendo rey. En el instante que Él vino a la tierra, oh aleluya, Él era un rey. Él no tuvo que esperar su mayoría de edad, que muriera su padre, para asumir, aleluya, su imperio. Sí, nació en un humilde pesebre, nació en un humilde establo, nació en un humilde poblado de Belén. Pero pronto, como sus ojos saludó a la luz del sol, Él era rey. Él es nuestro rey. Desde el momento que sus manos pequeñitas tomaron alguna cosa, tomaron su cetro. Tan pronto latió su pulso y su sangre comenzó a fluir. Su corazón latió con latidos reales y su pulso latió con una medida imperial. Su sangre fluyó en una corriente de realeza. En otras palabras, Él nació siendo rey. ¡Qué glorioso! Él vino para ser el Señor de Israel. Pero tú ves cómo nació, tú ves cómo lo recibieron. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a Israel, pero no fue su rey, sino más bien, como dice el libro de Isaías, dice que fue despreciado, varón de dolores. Quiero leerte el texto.
despreciado y desechado entre los hombres, el que había y que es y que será rey, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El que fue rechazado por todos y abandonado por Israel. Pero quiero decir que Él era, que es y será por toda la eternidad Rey de reyes y Señor de señores. El verdadero sentido de la Navidad no es comer, no es beber, no es comprar, no es demostrar quién tiene más. El verdadero sentido de la Navidad es entender que Él vino para nacer en un humilde pesebre, en un humilde establo, en una pequeña aldea, para morir por su iglesia, para morir por su pueblo. Y para que hoy yo y usted tengamos esa esperanza de un día verle cara a cara, solo por su gracia, solo por su misericordia. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra y por poder compartirla, Señor, junto a nuestros hermanos. Bendice a cada uno de ellos, Padre mío, y que tu gracia, que tu misericordia y que la comunión de tu Espíritu sea con todos nosotros. Gracias, Señor.